Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en el chismecillo más candente del momento. Porque hoy, amigos, les traigo un tema que ha revolucionado las redes, ha puesto a arder los foros de fans y, estoy segura, ha hecho que más de un corazón lata con fuerza: la posible boda entre Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque la historia que les voy a contar tiene más giros que un episodio de Kara Sevda. Ya saben que en este canal somos fanáticos de las telenovelas turcas, que nos encanta estar al día con los rumores de la farándula y, sobre todo, que nos apasiona seguir las vidas de nuestros actores favoritos. ¿Y qué mejor tema para mantenernos al filo de la butaca que la supuesta unión matrimonial entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco? Desde que protagonizaron juntos la icónica serie Erkencikus, también conocida como Pájaro Soñador, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido innegable. La pantalla explotaba con cada escena, con cada mirada, con cada interacción. La conexión entre ellos era palpable, vibrante y muchos fans, ilusionados, comenzaron a soñar con que esa chispa se extendiera más allá del set de grabación. Y aunque ambos actores siempre han mantenido sus vidas personales con bastante discreción, siempre ha existido un halo de misterio y expectativa alrededor de su posible relación. Pero, ¿qué es lo que ha desatado la locura ahora? ¿Qué ha puesto patas arriba las redes sociales y ha despertado la imaginación de miles de seguidores? Pues agárrense porque la historia se pone buena, y tiene más vueltas que un carrusel en feria. Todo comenzó con un mensaje que, al parecer, se filtró a la opinión pública. Un mensaje que, según los rumores, contenía información jugosa, información secreta. ¿Qué era exactamente lo que este mensaje revelaba? Pues aquí es donde la historia se complica y se vuelve realmente interesante. Este mensaje, supuestamente enviado por un amigo cercano de la pareja, dejaba entrever algo que hizo que los corazones de los fans se aceleraran: una boda. Sí, amigos, escucharon bien. Una boda. La noticia corrió como la pólvora por internet, especialmente en las redes sociales. Los foros de fans se encendieron, y los seguidores de Demet y Can se lanzaron a especular y a analizar cada detalle, cada gesto, cada foto que encontraban. Las teorías se multiplicaban por minutos, y la obsesión por descubrir la verdad era total. Se convirtieron en detectives virtuales, rastreando cada publicación de Instagram, cada comentario, cada me gusta. Imaginen la escena: el mensaje, supuestamente escrito en un lenguaje en clave, hacía referencia a una reunión especial, a preparativos importantes y a un evento inolvidable. ¿A qué se referían estas enigmáticas frases? ¿Acaso era la boda que todos esperaban? ¿Estaban Demet y Can a punto de dar el sí quiero y sellar su amor para siempre? Las redes sociales explotaron con comentarios, con análisis minuciosos de cada palabra del mensaje, con la búsqueda frenética de cualquier pista que pudiera confirmar o desmentir la noticia. Algunos fans comenzaron a rastrear los movimientos de Demet y Can, buscando cualquier señal que pudiera delatar la inminente boda. Analizaron sus publicaciones de Instagram con lupa, buscando coincidencias en sus citas, en sus logs, en los lugares que frecuentaban. Se dedicaron a estudiar cada foto, cada comentario, cada me gusta con una dedicación que dejaría boquiabierto al mismísimo Sherlock Holmes. La obsesión era total. Cada publicación se convertía en un enigma a resolver, cada detalle en una pista crucial. Pero como si la emoción inicial no fuera suficiente, la historia da un giro aún más intrigante. Aquí es donde entra en juego un personaje clave en todo este embrollo: el abogado. Sí, amigos, un abogado. ¿Por qué un abogado? ¿Qué papel jugaba este profesional en toda esta historia? Pues, según los rumores, este abogado, al parecer cercano a la pareja, fue quien supuestamente filtró algunos detalles adicionales. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde la intriga alcanza su punto álgido. El abogado, en una declaración filtrada: ojo, hay que tomar esto con pinzas, porque todo se basa en rumores y especulaciones. Habría insinuado que se estaban ultimando detalles legales importantes. ¿Qué tipo de detalles? ¿Contratos prenupciales? ¿Trámites para la boda? Se estaba planeando todo con la mayor discreción posible, para evitar filtraciones y mantener la privacidad de la pareja. La supuesta declaración del abogado avivó aún más las especulaciones y la expectación. Los fans, con la imaginación desbordada, comenzaron a imaginar todo tipo de escenarios:
una boda secreta, una ceremonia íntima y romántica, una celebración a lo grande con todas las de la ley. La imaginación volaba sin control, alimenta. Da por la intriga y el deseo de ver a Demet y Can felices para siempre. Se habló de locaciones exóticas y románticas, de invitados sorpresa, de un vestido de novia espectacular, diseñado por alguna prestigiosa firma turca. Las fantasías se multiplicaban por minutos y cada nuevo rumor, cada nueva especulación, alimentaba la llama de la esperanza y la emoción. Y claro, no faltaron los comentarios de los detractores, de aquellos que no creían en la veracidad de la información, quienes tildaban todo de fake news, de un invento para generar atención y polémica. Pero a pesar de las voces escépticas, la emoción y el entusiasmo de la mayoría de los fans eran innegables. La idea de una boda entre Demet y Can era algo que muchos anhelaban, un sueño que parecía estar a punto de hacerse realidad. Ahora bien, ¿qué evidencia tenemos realmente para sustentar todas estas especulaciones? ¿Qué pruebas concretas existen para afirmar que Demet Özdemir y Can Yaman están a punto de casarse? Pues, como suele ocurrir en estos casos, la evidencia es escasa y fragmentada. Tenemos el famoso mensaje filtrado, la supuesta declaración del abogado y, por supuesto, el historial de química y complicidad entre Demet y Can, que ha sido evidente desde que compartieron pantalla en Erkencicus. Además, hay que tener en cuenta que ambos son actores muy solicitados, con agendas muy apretadas. Organizar una boda, por pequeña que sea, requiere tiempo, planificación y, sobre todo, mucha discreción. Es importante recordar que en el mundo de la farándula, los rumores son moneda corriente. Cada día, los medios de comunicación y las redes sociales se llenan de noticias sobre posibles romances, rupturas, embarazos y bodas. Y en muchos casos, estas noticias resultan ser falsas, exageradas o simplemente producto de la especulación. Por eso es fundamental tomar la información con cautela y no dejarnos llevar por las falsas expectativas. Sin embargo, en el caso de Demet y Can, la idea de una boda es algo que a muchos nos emociona y nos ilusiona. Después de todo, ¿a quién no le gusta un buen cuento de hadas, una historia de amor que trasciende la pantalla y se convierte en realidad? Es natural que los fans sueñen con que sus ídolos encuentren la felicidad y formen una familia. Otro factor a tener en cuenta es el impacto mediático que tendría una boda entre estas dos estrellas de la televisión turca. Demet Özdemir, conocida por sus papeles en Erkencicus, Mi Hogar, Mi Destino y otras exitosas producciones, es una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía. Su estilo, su carisma, su talento y su belleza la han convertido en un verdadero ícono de la moda y del entretenimiento. Por su parte, Can Yaman, famoso por Erkencicus, Dolunay y sus proyectos internacionales, también goza de una gran popularidad, tanto en Turquía como en el extranjero. Su atractivo físico, su talento actoral y su personalidad magnética lo han convertido en uno de los galanes más codiciados del momento. Una boda entre Demet y Can sería un evento mediático de primer nivel, con una cobertura global. Las revistas del corazón, los programas de televisión, los sitios web de noticias, todos estarían pendientes de cada detalle, de cada gesto, de cada look. La boda de Demet y Can sería, sin duda, el evento del año, un acontecimiento que marcaría un hito en la historia de la farándula turca. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? ¿Es real la boda? ¿Es solo un rumor? Estamos ante una estrategia de marketing para generar expectación y aumentar la popularidad de ambos actores. La verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que el misterio sigue vigente y que la expectativa es altísima. Las redes sociales arden, los foros de fans hierven y todos estamos esperando ansiosamente alguna señal, alguna pista, alguna confirmación. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues seguir atentos, seguir analizando, seguir soñando. Continuar pendientes de las publicaciones de Demet y Can en las redes sociales, estar al tanto de las últimas noticias y rumores, y por supuesto compartir nuestras teorías y especulaciones. La emoción es parte del juego y la espera, aunque a veces desesperante, también es parte de la magia. Quién sabe, tal vez muy pronto tengamos la confirmación oficial y podamos celebrar el amor entre Demet y Can. Tal vez dentro de poco veamos fotos de la boda en las portadas de las revistas y podamos ser testigos de la felicidad de esta pareja que tanto admiramos. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, la vida privada de las celebridades es precisamente privada. Debemos respetar sus decisiones, su intimidad y su derecho a vivir su vida como mejor les parezca. Si Demet y Can deciden casarse o no, es su decisión.
Nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y apoyarles en sus proyectos y en su felicidad. En este punto es fundamental hacer un llamado a la prudencia y a la responsabilidad. No debemos caer en el sensacionalismo ni en la difusión de información falsa o no verificada. Es importante ser críticos con lo que leemos y vemos en las redes sociales, y no dejarnos llevar por los rumores sin fundamento. Además, debemos recordar que la vida de las celebridades no es perfecta. Detrás de las cámaras, detrás de las alfombras rojas y de las portadas de las revistas, hay seres humanos con sentimientos, con problemas, con sueños y con miedos. Debemos ser respetuosos con su privacidad y no invadir su intimidad. En resumen, la posible boda entre Demet Özdemir y Can Yaman es el tema del momento. El mensaje secreto, la supuesta intervención del abogado, la química evidente entre ambos actores, todo apunta a una posible unión. Pero la realidad es que la incertidumbre es grande y la confirmación oficial aún no llega. Los rumores son fuertes, la emoción es palpable y el misterio, más que nunca, está en el aire. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Veremos a Demet y Can caminar hacia el altar? ¿Confirmarán su amor ante el mundo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos soñando, especulando y esperando con ansias una confirmación que nos llene de alegría. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo y que se hayan divertido con esta intrigante historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can se casarán? ¿Tienen alguna teoría sobre el mensaje filtrado y el papel del abogado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy valiosas. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante sobre el mundo de las telenovelas turcas y las celebridades. Tenemos mucho más por explorar juntos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No se pierdan ninguna novedad y estén siempre atentos a los detalles. Chao, chao.